Reflexión final de la materia popularización de las ciencias, de la especialización en educación en ciencias de la Universidad de San Andrés y educación en contextos informales. Nos hicimos muchas preguntas durante el cursado. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de popularización de las ciencias? ¿Cómo contar la ciencia? A través del periodismo científico, sí, a través de la divulgación científica que alude justamente al vulgo o pueblo. Lo mismo vale para la popularización, el popolo de las urbes romanas y sus imperios. Sí, vimos mucha parte de historia. Estas tres tienen en común la interacción rectilínea y unidireccional desde quienes producen el conocimiento científico hacia quienes lo consumen. Siguiendo el recorrido también vimos la comunicación pública. Interesante origen dado que comunicar significa poner en común. Y también hablamos acerca de la comprensión pública de las ciencias, poniendo en el centro al público como comprendedor en el centro de la educación. Nos seguimos preguntando, ¿dónde ocurren las ciencias? Encontramos muchísimas instituciones. En Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste, IBONE, INTA y CONICET. Esta gran frase, ¿qué es la ciencia? Es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otros planes. Fue el gran lema de la cursada. También nos imaginamos a alguien que hace ciencia. Si nos imaginamos, ¿en qué pensamos? Sí, en ese científico loco que usa guardapolvos, que tiene lupas y tubos de ensayo. En este caso lo tenemos a Einstein. Pero ¿es así realmente la ciencia cotidiana? Como una forma de mirar la realidad, hay que recorrer el camino. Por ejemplo, la ciencia en nuestra casa, la ciencia en la cocina cuando nos preparamos un té de limón y vemos esa reacción ácido-base. O por qué no la ciencia en el baño, porque es tan común cantar en la ducha. O la ciencia en la cama, ¿por qué soñamos? Los misterios del sueño están disponibles y hay muchísimo material. Eso nos decía nuestro profe Diego Golombek. Y continuando, tenemos un gran recurso. La idea es utilizar a la ciencia de contrabando para trabajar en el aula. Sí, ¿cómo? Valiéndonos del teatro, de la danza, valiéndonos de la música, del deporte y también de la literatura. Contar las ciencias es contar historias, un gran disparador para el aula y para nuestros alumnos. También, ¿qué aprendimos? A valernos de los libros. Sí, ese gran recurso que nos pusimos a ver y analizar, sobre todo sus partes. ¿Cuántas cosas nos dicen, no es cierto? Aprendimos a disfrazarlos, sí, a disfrazar sus partes como el índice, la tapa, la contratapa y hasta creamos nuevos títulos. También nos metimos en el mundo de los papers, aprendimos a demoler los papers muy fácil a través de herramientas de divulgación científica muy útiles para el aula. Pero nos seguimos preguntando, ¿cómo trabajar en el aula? En todo momento nos preguntábamos eso y fuimos encontrando un menú de recursos. Por ejemplo, trabajar con imágenes, con la Semana de la Ciencia, noticias, reportajes y, por qué no, una jornada de puertas abiertas donde podemos llevar a nuestros alumnos. Aprendimos también el gran recurso del periodismo científico, invitar a algún científico o especialista al aula y luego de ello jugar en el aula a hacer resúmenes, notas y entrevistas. Sí, entrevistas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para realizar una buena entrevista? Demostrar interés a ese científico invitado. También hacer una investigación previa sobre sus trabajos. Ver su enfoque. Hacer un resumen sobre la visita. Y llegamos a la conclusión de que la ciencia es cultura
Y para ello debemos promover ese sello en el aula. Sí, tenemos que contar la ciencia porque es parte de enseñar la ciencia. Y como parte de enseñar la ciencia, finalizo con la frase de Diego Golombek que dice: mirar con nuevos y con ojos curiosos es mirar con ojos de científicos. Muchísimas gracias.